Hermanos, en el Señor les saludo con todo cariño, con todo amor, y parto por entregarle mis saludos y mis felicitaciones a todos los padres de la Iglesia del Señor Apostólica y de todas las congregaciones que escuchan esta palabra, todos los hermanos y amigos. En este día, ¿cierto?, que es el día que se ha determinado celebrar el Día del Padre, que sean muy reconocidos y bien atendidos por la familia. Que Dios les bendiga mucho. Y procedo a predicar la palabra de Dios para este día domingo, que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 3, donde dice así en el nombre del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Poner por obra los mandamientos de Dios. Poner por obra los mandamientos de Dios. Siempre se dice que hay una diferencia entre teoría y práctica. Eso es así. Una persona puede estudiar alguna profesión, algún oficio, a través incluso de medios tecnológicos como es hoy en día, pero otra cosa distinta es que esto se lleva a la práctica. Es por eso que muchas veces pasa que el que está recién iniciándose en su labor llega al trabajo y se equivoca en muchas cosas, falla en muchas cosas porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Y los más antiguos, los que ya saben cómo son las cosas, lo van corrigiendo, si es que él se deja corregir, desde luego. Pero es muy diferente en saber las cosas y la otra en saber hacerlas. Hay una diferencia tremenda. Aquí Dios nos llama, en esta corta palabra que he leído, a poner por obra los mandamientos. Es decir, hacer la palabra. Porque, como dije, es muy diferente solamente saber la palabra, la cosa es hacerla, practicarla, vivirla. El propósito de Dios es que podamos nosotros practicar la palabra, el mandamiento, las enseñanzas que nos entrega. Es el propósito por el cual se debe enseñar la palabra. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obras. Es decir, no puede haber solo conocimiento. El conocimiento el puro conocimiento envanece. Hay personas que son muy dadas a saber, y qué bueno que así sea. Pero toda la palabra de Dios es para que la vivamos, para que la practicamos, la pongamos por obra. Muchas personas saben mucho de la Biblia, pero viven poco de ella. Conozco el caso de un joven una vez que tenía mucho deseo de aprender de la palabra de Dios, y no conforme con lo que aprendía en la iglesia, iba a otros lugares donde habían encuentros de estudio, donde habían seminarios, donde venían grandes predicadores, grandes maestros a exponer la palabra. Y llegaba con nuevos conocimientos a la iglesia, pero no había en él frutos que indicara, ¿cierto?, que estaba viviendo la palabra. De tal manera que con el tiempo esa persona abandonó la iglesia, se fue, y todo el conocimiento sirvió de nada. Eso ocurre con muchas personas, que después de conocer la palabra, ¿cierto?, saber de ella, como no la practicaron, no la vivieron, no tomaron, por así decirlo, el gusto, la bendición de ser practicante de la palabra,
por supuesto que abandonaron y hoy en día, ¿cierto?, prácticamente no están haciendo nada. Es para que los pongáis por obras. Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. Es el propósito, poner por obra los mandamientos de Dios. Es el compromiso que un día hicimos en el sagrado acto del bautismo. ¿Se acuerda usted cuando fue bautizado? Yo recuerdo ese día tan hermoso. Y más aún lo recuerdo cada vez que tengo el privilegio de bautizar a alguien. El Señor me ha dado ese privilegio como pastor. Y siempre que leo, aunque son las mismas preguntas y las mismas respuestas, pero son muy profundas. Y una de ellas dice, la última, cuando el pastor le pregunta al que está siendo bautizado, ¿cumplirás pues fielmente la santa voluntad de Dios y sus mandamientos, andando conforme a ellos todos los días de tu vida? El candidato al bautismo dice, me esforzaré en hacerlo con la ayuda de Dios. No podemos solo. No podemos solo. Esta tarea no la podemos hacer solo. No es una cuestión, ¿cierto?, humana, es espiritual. Y por lo tanto necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios ha provisto de su ayuda. Dios ha provisto de su poder. Dios ha provisto al creyente, a la iglesia, de la presencia de su Santo Espíritu, con el cual podemos tener victoria y cumplir los mandamientos de Dios. Como Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese debe ser, ¿cierto?, nuestro enfoque siempre, confiar en el Señor y no en nuestras fuerzas. Santiago también enseña, el apóstol, ¿cierto?, el apóstol de la enseñanza práctica, el más práctico de todos, ¿cierto? Él no teorizó tanto, él no entregó una enseñanza, ¿cierto?, tan esquemática. Él fue más bien práctico en todo lo que enseñó. Bueno, así lo hizo el Señor. Después de todo es la palabra, todo es palabra de Dios para nuestras vidas. Y el apóstol Santiago, en Santiago 1, del 22 de adelante, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que no hace la palabra se engaña a sí mismo. Puede saber mucho, pero se engaña a sí mismo, si es que no la practica. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. En esos espejos antiguos, ¿cierto?, el rostro no se veía muy claramente. Entonces las personas miraban su rostro ahí con detalle, con mucho cuidado, con mucha paciencia, pero después ya, ¿cierto?, se iban y se olvidaban cómo eran. Así es aquel que es solamente un oidor y no un hacedor de la palabra. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay que ser practicantes de los mandamientos de Dios. Entonces, la enseñanza de la palabra es para que se practique, es para que la gente la viva. Un pastor no puede estar tirando la enseñanza al aire. No estamos sembrando en el aire, estamos sembrando en la tierra. Y la tierra debe producir. Así es, cuando un pastor predica la palabra, cuando un siervo de Dios predica la palabra, esa palabra debe caer en buena tierra y allí debe producir. Y eso significa poner por obra la palabra de Dios por todos nosotros. Debe ser una práctica que incluso es una práctica heredable. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, versículo 2, guardando todos sus estatutos, todos, ¿cierto? A veces hay gente que le gusta una partecita nomás de la Biblia. Esa partecita me gusta, de las bendiciones, donde habla que el Señor sana, de que el Señor responde, de que el Señor provee, de que el Señor bendice. Pero cuando te hablan de enseñanzas que a lo mejor te cuesta, ¿cierto? Ojalá que no toquen esas palabritas, que no la toque el pastor, que no hable de esas cosas. Pero es todo, porque todo es bueno y todo es necesario. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú en primer lugar, tu papá, precisamente hoy es el Día del Padre, tu padre, primero, y también la mamá, tu madre, tú eres el ejemplo a seguir. Tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, o sea, tu descendencia. Tú eres aquel que debe sembrar la palabra
y dejar la mejor herencia que puedes dejarle a tu hijo, que es el conocimiento de la verdad de Dios para salvación de su alma. En la Biblia encontramos padres que fueron muy diligentes en enseñar a sus hijos, pero también vemos que otros fueron no tanto, más bien se extraviaron. Me llama siempre la atención el caso de el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, que aparece allí relatado en el libro de Samuel. Este hombre, si bien es cierto, él ejercía el ministerio sacerdotal, pero no se preocupó de instruir a sus hijos en el temor de Dios, en hacer que ellos puedan vivir la palabra de Dios y no condenarse a través de lo que hacían. Porque dice allí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 en adelante, habla del pecado de los hijos de Elí, que estos muchachos también eran sacerdotes porque el sacerdocio era heredable. Ellos, como eran hijos del sumo sacerdote, también lo eran como sacerdote. Pero ellos no tuvieron temor, no tuvieron respeto por las cosas de Dios. Y no seguían la forma que Dios había establecido de cómo se hagan, ¿cierto?, los sacrificios. De tal manera que cuando se estaban preparando los sacrificios, ellos mandaban a buscar las mejores presas, esa es la verdad, y se las llevaban aparte y hacían comida con ellos, ¿cierto? Y hacían fiesta con ellos, prácticamente. Además de eso, incluso dice que estos jóvenes cometían el acto de la fornicación con las mujeres que llegaban al templo, o con mujeres que llegaban al templo, quizás no contaba, pero con las que llegaban allí y se prestaban para esto, ellos cometían el acto de fornicación. De tal manera dice que Elí, lo que declara Dios es muy fuerte respecto de Elí. Dice en el versículo 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, le habla a Elí, perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Por qué? Porque Elí había honrado más a sus hijos que a Dios. Lo declara en el versículo anterior. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces, aquí, ¿cierto?, hay una condena, un juicio contra Elí por no haber disciplinado y ordenado a sus hijos, porque los malcrió. Ojalá que el Señor nos haga ser padres malcriadores, que puedas corregir a tu hijo, que puedas ordenarlo con sabiduría, con amor, no tampoco siendo autoritario ni siendo torpe, sino siendo sabio en educar a tu hijo, pero nunca le dejes pasar lo malo. Nunca conformes a tu hijo para que él se sienta bien con algún regalo que a lo mejor no merece o quizás que a lo mejor no es necesario. A lo mejor tú estás gastando cuánta plata en darle un regalo a tu hijo y ni siquiera quizás estás aportando en la obra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque esto trae consecuencias. Trae consecuencias que después lamentamos nosotros. Bueno, es triste lo que pasó después con los hijos de Elí y el propio Elí, que murieron, fueron de corta vida. Ahora, amados hermanos, tenemos, sin embargo, un caso positivo, porque siempre hay que hablar de los casos positivos. Y sabe usted que hay muchos casos, bueno, de padres que fueron buenos padres. En la Biblia, por ejemplo, en el libro, en los evangelios aparecen padres que fueron muy dedicados a sus hijos, preocupados, que trataron de ir incluso donde Jesús para que los bendiga, para que esté con ellos, en fin, para que los sane y haga milagros con ellos. Pero yo quiero referirme, por ejemplo, a una descendencia, porque estamos hablando de la descendencia, de lo que se enseña, de lo que enseñan los padres a los hijos, y eso, ¿cierto?, continúa. Cuando Pablo le habla a Timoteo en el en 2 de Timoteo 1, versículo 5, donde dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Se dice que el padre de Timoteo era un hombre, un gentil, un griego, y la madre era judía, Eunice.
La madre fue cristiana, fue creyente, tal como lo fue su abuela Loida, su madre, en este caso la madre de Eunice es Loida, que es abuela de Timoteo. Es una descendencia de fe. Y esa descendencia de fe resultó, ¿cierto?, en un joven que después se transformó en un líder, en un pastor de la iglesia de Éfeso. Y también, ¿cierto?, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. O sea, este joven de chiquitito fue enseñado en la palabra de Dios. Esto es lo que hay que hacer con los hijos. Bueno, si ya conociste al Señor cuando tus hijos eran grandes, todavía lo puedes hacer. Porque todo lo puedes hacer con la ayuda del Señor. Le puedes enseñar a tus hijos y puedes orar por ellos para que el Señor toque sus corazones y se vuelvan a Dios. Entonces, la enseñanza es también, ¿cierto?, en el sentido de ir proyectando la palabra de Dios en nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? En el hablar con ellos de la palabra de Dios. Habla con tus hijos de la palabra, de lo que tú sabes, enséñale. Háblale de los milagros, habla de los principios, de las verdades bíblicas, de los mandamientos, de las promesas. Conversa con tus hijos sobre estas cosas y ellos las van a escuchar. Si también puedes, bueno, como la escuela dominical está detenida igual, pero igual puedes tú más adelante probablemente llevarlo a la escuela dominical para que aprendan la palabra de Dios. El objetivo, ¿cierto?, es que ellos escuchen la palabra, la aprendan, la reciban. Además de eso, también la puedes hacer hablando de la obra de Dios, de las cosas de Dios, de la iglesia, hablando siempre positivo de la obra de Dios, no negativo. No hablar mal de los hermanos ni del pastor de la iglesia, porque también nos equivocamos nosotros como personas, también somos humanos, nos podemos equivocar, pero no enseguida usted sea una persona que vaya a criticar, que vaya a cuestionar. Como una vez un hermano se le enfermó a su hijo que estaba muriendo prácticamente, y llama al pastor y le dice, pastor, quiero que venga a orar por mi hijo. Entonces el hijo le dice, papá, yo no quiero que el pastor venga a orar por mí. ¿Por qué? Porque tú siempre has dicho que el pastor es un hombre que no es cristiano, que no es tan cristiano, que no es tan bueno. Yo no quiero que ese hombre venga a orar por mí. ¿Por qué? Porque el papá sembró en ese hijo, ¿cierto?, una mala imagen de su pastor. Amados hermanos, que nunca ocurra eso. Yo sé que ustedes aman la obra de Dios y aman a los siervos del Señor. Y sobre todo también obedeciendo, porque eso es parte de la palabra. Espero, ¿cierto?, que sea muy práctico en esta enseñanza. Hablar con el ejemplo. Qué importante es hablar con el ejemplo. Porque usted puede hablarle mucho de las cosas de Dios. Puede hablarle de las historias bíblicas, que sabe mucho de los reyes de Israel, de cuando el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo, los milagros que pasaban en el desierto, ¿cierto? Todas esas cosas a lo mejor las sabe usted, se las enseña a su hijo. Y tantas otras enseñanzas. Pero si usted no predica con el ejemplo, eso es vanidad. Eso es solamente, ¿cierto?, hablar al aire. Usted tiene que predicar con el ejemplo. Usted, si le enseña a su hijo, le habla a su hijo del temor a Dios, usted tiene que ser el primero que viva ese temor a Dios. Usted debe practicar el evangelio para que su hijo también sean practicantes de la palabra y no sean oidores olvidadizos, como dice el apóstol Santiago. La verdad es que es una bendición practicar los mandamientos de Dios. Es una bendición practicar la palabra de Dios. Hay grandes propósitos que son para bendición, que son para desarrollo, que son para honra del evangelio y de los creyentes. Aquí encontramos en esta palabra grandes propósitos. En primer lugar, guardar los mandamientos o hacer los mandamientos, practicar los mandamientos de Dios es para testimonio al mundo. Y le dice que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ellos tenían que llegar a la tierra de Canaán, ¿cierto? Pero Canaán estaba rodeada de naciones, incluso dentro de Canaán habían también naciones. Por lo tanto, había toda una cantidad de personas que estaban observando la conducta de Israel. Ellos tenían que guardar los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que los demás también vean que eran un pueblo diferente. Eran distintos. Ellos eran luz a las naciones. La iglesia igual. Nosotros estamos rodeados de personas que no conocen a Cristo, que no sirven a Dios. Y por lo tanto, nuestra forma de vida debe ser de testimonio. Si nosotros guardamos la palabra de Dios, si aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, guardamos los mandamientos de Dios, los hacemos, los practicamos, estamos predicando al mundo, estamos dando testimonio al mundo.
que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos bendice, que hay un Dios con el cual tenemos una relación personal y que es también para ellos esa posibilidad, porque así somos luz a los demás, somos luz a las naciones, a los que nos rodean. También es para tener temor a Dios, practicar los mandamientos, ponerlos por obra. Es para tener temor de Dios en nuestras propias vidas. Como dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. Para que temas. Cuando uno lee la palabra, debe, al leerla solamente o al escucharla solamente, ya debe nacer un temor de Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces, ¿cierto?, hemos escuchado tanta palabra por todos lados en este tiempo, y creo que ha sido la iglesia muy bendecida con palabra de Dios. Hay predicaciones en internet, en la televisión, en la radio. Escuchamos por todos lados la palabra. Pero a veces nos hemos vuelto tan indiferentes que escuchamos por todos lados, pero eso no nos causa ni siquiera una meditación, una reflexión. El profeta decía, oí tu palabra y temí. Partamos por ahí. Que la palabra de Dios cause en nosotros un temor, no miedo, porque el miedo es otra cosa. El temor significa respeto reverente a Dios, porque cuando se predica la palabra, es Dios quien está hablando, no es el hombre, no es el pastor. El pastor es un instrumento solamente, pero quien está hablando es el Señor, y por lo tanto allí ya deben hacer un temor y un respeto a esa palabra. Y por supuesto, ese temor debe llevarnos a practicar la palabra. Y la práctica misma se transforma. Esta es una bendición, un círculo virtuoso. Usted teme y por eso la hace, por eso la practica. Y usted cuando hace la palabra, el mayor temor de Dios hay en su vida, mayor respeto de Dios se refleja en su vida, en nuestras palabras. Como cuando, incluso en todo aspecto, amados hermanos, son tiempos difíciles, sin duda. Tiempos difíciles para poder hacer la voluntad de Dios, porque estamos viviendo situaciones complicadas. Pero Dios es el que nos fortalece para hacer su voluntad, amados hermanos. Todo lo que Dios ha colocado, ¿cierto?, en el mandamiento, tenemos que vivirlo para su gloria. Para prosperidad, también, el hacer los mandamientos, el poner por obra los mandamientos de Dios, son para prosperidad, una prosperidad grande, amplia. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, versículo 3, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, para que te vaya bien. Si Israel hacía la voluntad de Dios, Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba. Estaban todas las bendiciones allí establecidas, ¿cierto? En Deuteronomio, cuando Dios les habla, si ustedes hacen la palabra, si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes guardan mis estatutos, ustedes van a ser bendecidos. Todo lo que, ¿cierto?, en este caso hablaba, será bendita tu artesa de amasar, será bendito el fruto de tu vientre, será bendito tu campo, serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, en fin, todo lo que tocare con tu mano será bendición. Pero esto es si la gente guarda la palabra, hace la palabra, cumple los mandamientos. Y es por eso que yo les invito, hermanos, a cumplir la palabra de Dios, y así Dios va a prosperar. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios en Malaquías nos habla acerca de entregar nuestros diezmos a Dios, a la obra de Dios. Dice, probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Usted no entregue las cosas por cumplirlas. Usted no haga aportes por cumplir. Hágalo porque sabe que Dios lo estableció en su palabra y porque detrás de eso hay bendición. Amados hermanos, no es un tema de necesidades, no es un tema de fe. Ninguno dice con tristeza o por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es para que seas prosperado, para que seas bendecido, para que tu vida sea prosperada tanto en lo espiritual como en lo material. Como le dice el apóstol Juan, yo deseo, le dice a Gallo, ¿cierto?, a su discípulo, yo deseo, hijo mío, deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, así como prospera tu alma en bendición, en sabiduría, en unción, en gracia, en palabra, en alabanza, en comunión con Dios. Yo quiero que seas prosperado en todo.
el propósito de Dios es que tú seas prosperado en todo, pese a todas las situaciones que estamos viviendo. Dios puede prosperar a su iglesia. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, hago retroceder toda miseria. En el nombre de Jesús, hago retroceder toda pérdida de trabajo. En el nombre de Jesús, declaro para mis hermanos, para mis hermanas, prosperidad en Dios. Aún en medio de la necesidad que está pasando el mundo, Dios te puede bendecir. Porque acuérdate que el profeta Elías, cuando hubo sequía y hambre en el pueblo de Israel, él incluso fue alimentado por los cuervos. Que el Señor te bendiga, aleluya, y aumente tu fe. Para desarrollo y crecimiento, el hacer los mandamientos de Dios es para desarrollo y crecimiento. Cuando le dice, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Eso es en el versículo 3, en la parte final, cuando habla de poner por obra los mandamientos. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Esta multiplicación es crecimiento espiritual, es crecimiento en el conocimiento de la palabra, es crecimiento en la madurez cristiana, pero también es crecimiento para que otros conozcan el Evangelio. Nunca la iglesia debe renunciar a la tarea principal que tiene que en la tierra, que es la de predicar el Evangelio a los perdidos, para que ellos sean redimidos, para que ellos sean salvos, para que conozcan la salvación de Cristo y pueda la iglesia crecer. Amados hermanos, en mi corazón siempre está ese anhelo. Mi deseo es esto, que podamos ganar alma. Mi gran preocupación va a ser cuando hayan años en que a lo mejor no tengamos bautismo. Sí, porque el deseo es que haya crecimiento. Pero esto va a ocurrir cuando la iglesia siempre esté haciendo la voluntad de Dios, viviendo los mandamientos, porque nadie va a querer irse a meter a una iglesia donde la gente sea hipócrita, sea falsa, que predique una cosa, pero haga otra. Nosotros tenemos que ser muy humildes de corazón para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, amados hermanos. Y así creceremos. Mire, y también este último propósito lo dejé para el final, para prolongación de días. Cuando habla allí, ¿cierto? Para que temas a Jehová tu Dios, versículo 2, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí hay otro propósito maravilloso. Guardar la palabra, hacer los estatutos, los mandamientos de Dios, es para que tus días sean prolongados, para prolongación de días. Esto es lo que también enseña en Proverbios la palabra de Dios. Un hermoso, ¿cierto?, Proverbio nos habla de esto, y usted, ¿cierto?, ya lo ha escuchado muchas veces. Proverbio capítulo 3, ¿qué nos dice la palabra? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aleluya, qué grande la promesa del Señor. No solamente es prolongación de días, sino paz te aumentarán. ¿En qué sentido esta prolongación de vida? Porque también, a propósito de que hoy es el Día del Padre, el Señor le habla a los hijos. Por ejemplo, allí en Efesios, en el capítulo 6, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aleluya, yo creo a la palabra. Yo creo a la palabra de Dios. Aleluya, creo a la palabra de Dios. Guardar la palabra, vivir los mandamientos de Dios, trae vida. Trae vida. En primer lugar, trae vida espiritual. Sí, porque nos renueva, nos bendice, nos fortalece. Es vida espiritual. También es vida física. El Señor tiene un plan maravilloso para con su pueblo, para con su iglesia. Dios quiere que tú tengas vida. Y para eso tienes que guardar la palabra de Dios. Muchas personas se enferman porque no guardan la palabra. Porque cuando Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Cuando Dios te dice, confía en mí, no te voy a fallar, ¿cierto? No te voy a dejar. Y nosotros desconfiamos y comenzamos a pensar en nosotros, porque muchas veces el hombre cree que con sus recursos va a pasar muchas pruebas. Y los recursos llegan hasta por ahí, ¿no? Hay cosas que el hombre no puede hacer.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Confiar en Dios. Y la gente que confía en Dios descansa, la gente que confía en Dios tiene paz, la gente que confía en Dios no anda, ¿cierto?, con los nervios de punta. La gente que confía en Dios puede esperar en Él, puedes confiar en Él en tiempos difíciles. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé confianza en Él, porque esto también es vida, es calidad de vida. La calidad de vida del cristiano está en confiar y en hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto también es una proyección de nuestra descendencia, ¿cierto? Porque así también, largura de días, tu nombre se proyectará a través de los tuyos, porque tú eres un siervo de Dios. Vida eterna en los cielos, sin duda. Porque cuando habla de prolongación de días, no está hablando solamente de los días de esta vida, está hablando de la vida eterna. Apunta hacia allá. Como dice el Salmo 23, ¿cierto? En la casa de Jehová moraré por largos días. En la presencia de Dios moraré por largos días. Eso va a ser cuando un día estemos en su presencia. Vida eterna. Por eso, esta es la bendición de guardar la palabra de Dios. La clave está en saber y en hacer la palabra. Que el Señor te bendiga y te haga un hacedor de la palabra, de los mandamientos que Dios te ha enviado, para que no fallemos en esto. Dios nos ayude. Y si fallamos, bueno, el Señor nos perdone y nos dé fuerzas para progresar en el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Muchas bendiciones, mi hermano. Un abrazo grande para todos.